Guadalajara amanecía envuelta en el murmullo de sus calles agitadas, el aroma a tamales recién cocidos escapando de los puestos y mezclándose con el humo de los camiones urbanos. En las avenidas amplias, rodeadas de casonas coloniales y modernos edificios, se levantaba la imponente mansión de los Robles, una construcción de cantera rosa con ventanales altos y jardines cuidados con obsesión. A primera vista, aquella casa parecía el reflejo perfecto del poder y el prestigio de una familia intocable. Sin embargo, dentro de sus muros se escondía una historia distinta, una herida silenciosa que pronto saldría a la luz. Y antes de contarte este relato, quiero invitarte a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna de estas historias de lucha, esperanza y transformación que tanto nos inspiran. El protagonista de esta historia era Emiliano Robles, el único hijo de don Esteban, un banquero influyente con fama de implacable, y de doña Teresa, una mujer elegante y reservada que, a diferencia de su esposo, mostraba cierta ternura en medio de la rigidez familiar. Emiliano había nacido con una condición que le dificultaba caminar con normalidad. Sus pasos eran torpes, lentos, como si cada movimiento fuera un peso que debía arrastrar. Desde niño, esto lo convirtió en blanco de miradas curiosas, de susurros incómodos y, más tarde, de burlas crueles. A pesar de las riquezas que lo rodeaban, Emiliano vivía bajo una sombra constante, la expectativa de ser el hijo perfecto de un hombre que jamás aceptaba debilidades. Don Esteban se enorgullecía de su banco, de sus contactos políticos y de sus inversiones, y creía que su hijo debía reflejar esa misma imagen de éxito sin grietas. Para él, la dificultad de Emiliano no era solo un problema físico, sino una mancha en la fachada impecable de la familia. «Debes aprender a mantener la frente en alto, Emiliano», le repetía su padre con voz dura, cada vez que lo veía luchar para subir las escaleras de la casa. «No toleraré que la gente piense que crié a un débil». Esas palabras eran como piedras en el corazón del muchacho. Su madre, en cambio, trataba de suavizar la tensión, acariciándole el cabello cuando lo encontraba encerrado en su cuarto. «No escuches a todos, hijo. Cada persona lleva su propia batalla. La tuya te hará más fuerte», le decía con dulzura, aunque en sus ojos se reflejaba la impotencia de no poder cambiar la mentalidad de su esposo. El colegio privado donde estudiaba, en la zona más exclusiva de Zapopan, tampoco le daba respiro. Entre hijos de empresarios, políticos y artistas, Emiliano era señalado como el cojo del Robles. Los pasillos que olían a desinfectante y los patios llenos de risas eran para él un campo de batalla silencioso. Caminaba evitando tropiezos mientras escuchaba risitas detrás de él. «Míralo, parece que va a caerse en cualquier momento», susurraban algunos compañeros, disimulando la risa. La humillación se repetía una y otra vez, pero Emiliano guardaba silencio. No respondía, no lloraba frente a ellos, solo bajaba la mirada y apretaba los dientes, acumulando dentro de sí una mezcla de tristeza y rabia. En ese silencio nació también su refugio secreto, una sensibilidad especial hacia la música. Aunque nadie lo sabía, cuando se quedaba solo en casa, se sentaba frente al piano del salón principal y dejaba que sus manos recorrieran las teclas. Allí, lejos de las miradas, encontraba una voz que no temblaba, un lenguaje que no necesitaba caminar, la promesa de algo más, de un talento oculto que algún día podría romper las cadenas de la burla y la vergüenza, estaba sembrada en él. Lo que nadie imaginaba era que aquel joven, ridiculizado por no caminar como los demás, poseía una fuerza silenciosa capaz de transformar no solo su destino, sino el de todos los que lo rodeaban. El peso de esa revelación estaba por llegar, y la vida de Emiliano pronto tomaría un rumbo inesperado. La niñez de Emiliano estuvo marcada por un silencio cargado de dolor. Mientras otros niños corrían por los parques y llenaban las calles de risas, él caminaba con esfuerzo, siempre rezagado, escuchando cómo las carcajadas se transformaban en burlas cuando sus pasos se volvían torpes. En el barrio de Providencia, donde vivía con su familia,
Los juegos en la calle eran un espectáculo del que él solo podía ser espectador. Veía a los demás disputarse un balón de fútbol, trepar árboles o andar en bicicleta, mientras su propio cuerpo le recordaba cada día sus límites. El recuerdo más persistente de esa época era el del colegio. Aquellos muros altos y fríos, decorados con banderas y retratos de próceres nacionales, eran para él un lugar de juicio constante. Los pasillos resonaban con voces que parecían cuchillos. «Ahí viene el hijo del banquero», murmuraban, y las miradas caían sobre su andar desigual. Algunos niños imitaban su caminar exagerando los pasos, provocando risas que dolían más que cualquier caída. Pero no todo era soledad. En medio de esa tormenta apareció una luz inesperada. Mateo, hijo del chofer de la familia Robles. Vivía en una casita humilde en las afueras de la ciudad, y desde pequeño se convirtió en la sombra fiel de Emiliano. Mientras los demás lo apartaban, Mateo extendía la mano. «No les hagas caso, Emiliano», le decía con firmeza, golpeando su propio pecho con orgullo. «Ellos no saben lo que es tener valor de verdad». Ese vínculo creció en los recreos, en los ratos en que Emiliano se refugiaba bajo un árbol para evitar a los demás. Mateo lo acompañaba, compartiendo su torta envuelta en servilleta, hablando de fútbol o de los sueños que tenía para el futuro. «Yo voy a ser portero de las Chivas, ya verás», le contaba con brillo en los ojos. «¿Y yo?», Emiliano dudaba. «Yo solo quiero que un día dejen de verme como un problema». La diferencia de clases sociales nunca fue un obstáculo entre ellos. Mientras Emiliano vestía uniformes impecables y zapatos lustrados, Mateo llevaba siempre la camisa por fuera y las rodillas raspadas de jugar en la calle. Sin embargo, era Mateo quien le daba a Emiliano algo que el dinero no podía comprar: lealtad verdadera. En casa, la tensión era otra. Don Esteban observaba a su hijo con ojos críticos, como si cada tropiezo fuera una afrenta personal. «Debes caminar derecho, Emiliano. La gente habla, y yo no voy a permitir que me avergüences», decía con un tono que no admitía réplica. Doña Teresa, en cambio, intentaba suavizar aquella dureza. En las noches se sentaba junto a la cama de su hijo y le leía fragmentos de poesía mexicana, tratando de infundirle calma. «No importa lo que digan», susurraba, mientras la luz tenue de la lámpara bañaba la habitación. «Tu valor no se mide por tus pasos, sino por lo que llevas en el corazón». Esas palabras eran bálsamo, aunque Emiliano no siempre las creía. El eco de las burlas era demasiado fuerte, y muchas veces lloraba en silencio, escondido detrás de la puerta de su cuarto. Fue en esos momentos de soledad cuando descubrió un refugio distinto: el piano que descansaba en el salón principal. Al principio apenas se atrevía a presionar las teclas, dejando que notas dispersas llenaran el aire. Poco a poco, el sonido comenzó a formar melodías. Allí, sentado con la espalda erguida y los dedos temblorosos, encontró un lugar donde no importaba cómo caminaba, sino cómo sentía. Aún así, el mundo exterior seguía siendo cruel. Cada día parecía una lucha interminable, cada paso un recordatorio de su diferencia. Sin embargo, en ese niño que todos ridiculizaban, comenzaba a crecer una semilla de resistencia, regada por la amistad sincera de Mateo y el consuelo silencioso de su madre. Lo que nadie sabía era que aquella infancia de sombras estaba preparando a Emiliano para un camino mucho más grande del que él mismo podía imaginar. La adolescencia de Emiliano llegó acompañada de nuevas responsabilidades y viejas heridas. Si en la infancia las burlas lo habían marcado, ahora debía enfrentarse también a la pesada carga de llevar el apellido Robles, un nombre que en Guadalajara abría puertas, pero que para él se sentía como cadenas invisibles. Su padre lo llevaba a eventos sociales en la capital, convencido de que, con la exposición adecuada, su hijo aprendería a comportarse como el heredero que debía ser. En Ciudad de México, entre edificios corporativos y hoteles de lujo en Paseo de la Reforma, Emiliano era presentado a políticos, empresarios y figuras públicas. Los salones olían a vino caro y perfume importado,
mientras las conversaciones giraban en torno a inversiones, campañas y alianzas estratégicas. En medio de todo eso, él se sentía como una pieza fuera de lugar. Cada paso inseguro que daba entre la multitud era observado con ojos curiosos, como si su andar irregular fuera un espectáculo. «Ese es el hijo de Robles», susurraban algunos invitados, sin molestarse en ocultar el gesto condescendiente. «Pobre muchacho, con tanto dinero y ni siquiera puede caminar bien», respondían otros con una sonrisa hipócrita. Don Esteban fingía no escuchar, pero cada comentario se le clavaba como un aguijón. En lugar de proteger a su hijo, se limitaba a apretar la mandíbula y exigirle más. «Mantén la postura, Emiliano. Saluda con firmeza, míralos a los ojos. No muestres debilidad», le ordenaba entre dientes mientras estrechaba manos y sonreía para las cámaras. El joven obedecía, aunque por dentro el corazón le latía desbocado. En esos eventos se sentía desnudo, como si todos vieran no a un heredero, sino a un fracaso vestido de traje. Su madre, que a menudo lo acompañaba, trataba de suavizar la tensión. «No te preocupes por impresionar a nadie, hijo. Sé tú mismo», susurraba, acariciándole la mano bajo la mesa. Pero la voz de su madre era un murmullo ahogado por el estruendo de las expectativas de su padre. Don Esteban estaba convencido de que la vida era una competencia constante y no aceptaba la idea de un hijo que no pudiera estar a la altura de ese juego. «Cuando yo tenía tu edad ya negociaba terrenos y contratos. No puedes permitirte ser una decepción, Emiliano», le repetía en el coche de regreso, mientras las luces de la ciudad parpadeaban en el cristal. Aquellas palabras retumbaban en la mente del joven mucho después de llegar a casa. En las noches, encerrado en su cuarto, se preguntaba si acaso su vida estaba destinada a ser un desfile de burlas y decepciones. «¿Será que nunca voy a ser más que el cojo del Robles?», pensaba, apretando los puños con impotencia. Mientras tanto, en el colegio, la situación no era distinta. Sus compañeros, conscientes de su posición privilegiada, no perdían oportunidad de recordarle que, aunque tuviera dinero, jamás podría estar a su nivel en deportes o actividades físicas. Cada intento de participar en algo terminaba en risas contenidas o comentarios crueles. Sin embargo, en medio de tanta humillación, Emiliano comenzó a experimentar algo nuevo: la rabia. Ya no era solo tristeza o resignación, ahora había una chispa que lo quemaba por dentro. Una necesidad de demostrar que su vida podía tener un valor distinto al que los demás le querían imponer. Una tarde, mientras caminaba lentamente hacia el portón del colegio, escuchó a un grupo de compañeros que reían a carcajadas. «Imagínense si un día intenta jugar en el equipo de fútbol», dijo uno. «Se rompería antes de tocar la pelota», agregó otro, entre risas. Emiliano se detuvo, respiró hondo y por primera vez giró para mirarlos a los ojos. «Tal vez no pueda correr como ustedes», dijo con voz firme, aunque el corazón le temblaba. «Pero algún día me van a respetar, y no será por dinero». El silencio que siguió fue breve, interrumpido por carcajadas aún más fuertes. Pero esa pequeña confrontación marcó algo distinto dentro de él. Emiliano empezaba a comprender que, aunque su cuerpo le impusiera límites, su espíritu tenía la capacidad de resistir. El eco de aquella promesa resonaría en su interior, preparando el terreno para un camino que pronto lo enfrentaría a su mayor miedo y a su secreto más profundo. El piano había sido hasta entonces un refugio secreto, un confidente silencioso que guardaba las emociones de Emiliano cuando nadie más lo hacía. En las tardes solitarias, mientras el sol bañaba de naranja los muros de la mansión Robles, él dejaba que sus dedos recorrieran las teclas con torpeza primero y con pasión después. Lo que comenzó como un simple juego se transformó en un río de melodías capaces de apaciguar la rabia que cargaba por dentro. Fue Mateo, como siempre, quien descubrió aquel secreto. Una mañana, en que Emiliano creyó estar solo, se dejó llevar por una pieza melancólica que había escuchado en un disco antiguo de su madre. La música llenó el salón con una fuerza inesperada. Cuando levantó la vista, vio a su amigo de pie en la puerta con los ojos brillantes.
No inventes, Emiliano. ¿Tú haces eso?, exclamó Mateo acercándose con pasos rápidos. No digas nada, respondió el joven, nervioso. Nadie lo sabe, ni siquiera mi mamá. Mateo lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Pues deberían saberlo todos. Tocas con el corazón. Aquella frase quedó retumbando en la mente de Emiliano. Por primera vez, alguien veía en él algo más que debilidad. Fue Mateo quien lo convenció, semanas después, de mostrar su talento en un pequeño festival escolar organizado para recaudar fondos. Es tu oportunidad, hermano. Van a dejar de verte solo como el hijo del banquero, le decía con entusiasmo. Si escuchan lo que tocas, se van a quedar callados. Emiliano dudaba. Solo de pensar en subir a un escenario frente a sus compañeros, sentía que las piernas le pesaban más de lo habitual. Pero la insistencia de su amigo lo llevó a aceptar. Durante días, practicó en secreto imaginando que quizás aquella vez podría cambiar su historia. El día del festival llegó con un cielo despejado y un calor sofocante que envolvía el patio del colegio. Había banderas colgadas, mesas con comida y un escenario improvisado. Los alumnos esperaban ansiosos, no tanto por el talento de sus compañeros, sino por el espectáculo de ver a Emiliano en una posición vulnerable. Cuando su nombre fue anunciado, un murmullo se extendió entre el público. Emiliano subió despacio, apoyándose en la barandilla de madera. Cada paso se sentía observado, cada movimiento juzgado. El corazón le golpeaba el pecho con violencia. Se sentó frente al piano, respiró hondo y colocó sus manos sobre las teclas. «Miren, ahí va a caerse», murmuró alguien desde el fondo provocando risas contenidas. El sonido de esas burlas atravesó la concentración de Emiliano. Trató de ignorarlas, dejando que las primeras notas fluyeran. La melodía comenzó suave, con un temblor en sus dedos. Por un instante, logró perderse en la música, pero la presión de las miradas lo devolvió a la realidad. Sentía que cada error era amplificado, que cada vacilación alimentaba la burla. Las risas crecieron. Algunos imitaban su manera de mover los hombros mientras tocaba. Otros se inclinaban hacia adelante como si esperaran que se derrumbara. El miedo lo paralizó. Las manos se le quedaron quietas sobre el teclado, incapaces de seguir. El silencio fue peor que cualquier error, un vacío que pesaba como plomo. Se levantó con torpeza, los ojos clavados en el suelo, y bajó del escenario sin terminar la pieza. Mateo lo siguió de inmediato, indignado por la reacción del público. «No te detuviste porque no pudieras, Emiliano. Fue el miedo, nada más. Tú vales más que todos ellos juntos», le dijo, tratando de animarlo, pero Emiliano no escuchaba. En su interior, la humillación ardía como fuego. Sentía que había fallado en demostrar quién era, y que quizá su destino era vivir siempre bajo la sombra de las burlas. Esa tarde, juró en silencio no volver a exponerse jamás. Lo que no sabía era que, aún en ese fracaso, algo se había encendido dentro de él, una chispa que no se apagaría fácilmente. Después del festival, Emiliano se sintió más vulnerable que nunca. La humillación había sido demasiado profunda, y las palabras de aliento de Mateo, aunque sinceras, no lograban borrar la imagen de decenas de rostros riendo mientras él abandonaba el escenario sin terminar. En su interior, tomó una decisión que parecía definitiva. Jamás volvería a mostrar su música en público. En los días siguientes, se encerró en sí mismo. En el colegio caminaba cabizbajo, evitando la mirada de sus compañeros. Sus pasos resonaban en los pasillos como un recordatorio de su diferencia, pero ahora había un peso adicional, la vergüenza de haber fallado frente a todos. «No te rindas, Emiliano», insistía Mateo cada tarde. «Tocaste increíble aunque no lo terminaste. Lo que importa es que lo intentaste». «No, Mateo», respondía él con la voz baja. «La música es mía y ahí se va a quedar. No pienso volver a regalarles otra oportunidad de burlarse». Con esa idea, buscó refugio lejos de las miradas. En la hacienda familiar de Tequila, Jalisco,
había un viejo salón casi abandonado con ventanas polvorientas y muebles cubiertos por sábanas. Allí encontró un piano antiguo, desafinado pero vivo, que se convirtió en su aliado secreto. Durante horas, cuando la familia se quedaba en Guadalajara, Emiliano se trasladaba a esa sala y dejaba que su música fluyera en soledad. El ambiente de la hacienda le ofrecía un respiro distinto. El aire cargado del aroma a agave, el canto de los grillos al caer la tarde y la brisa cálida de la región parecían envolver sus notas, haciéndolas resonar con un eco profundo. Allí, lejos de las burlas, podía ser él mismo. Sin embargo, en casa, la presión continuaba. Don Esteban no mostraba paciencia alguna con lo que consideraba caprichos inútiles. «Ya es hora de que empieces a aprender cómo funcionan los negocios de la familia», le dijo un día, mientras revisaba documentos en su despacho. «El banco necesita sangre joven y quiero que seas tú». «Papá, no estoy seguro de que eso sea para mí», respondió Emiliano con voz insegura. «No digas tonterías», interrumpió el padre golpeando el escritorio con la mano. «La música no te dará un futuro. Lo que sí te dará es un apellido respetado. Y eso se construye con poder y con trabajo, no con melodías». Las palabras de su padre eran como muros que se alzaban frente a cualquier intento de soñar. Doña Teresa, en cambio, lo observaba en silencio, consciente de que algo se apagaba en su hijo. «No dejes de tocar, Emiliano», le susurró una noche cuando lo encontró sentado en la sala, con la mirada perdida. «Aunque sea solo para ti, no abandones eso que te hace sentir vivo». Él asintió, pero la determinación de no exponerse más seguía firme. Sabía que su música tenía fuerza, pero también que el mundo era despiadado. Mejor guardarla para sí mismo que arriesgarse a ser ridiculizado otra vez. En esa etapa, sus días se dividían entre soportar las exigencias de su padre y esperar con ansias las escapadas a la hacienda, donde cada tecla del viejo piano le recordaba que aún había un rincón suyo que nadie podía tocar. Allí dejaba escapar todo lo que callaba: la frustración, la rabia, la soledad y también la esperanza de que quizá algún día las cosas fueran diferentes. Ese secreto se convirtió en su refugio más íntimo. Nadie, ni siquiera Mateo, sabía que en aquella sala olvidada de Tequila, Emiliano construía su verdadero mundo, y aunque él estaba convencido de que nunca volvería a mostrárselo a nadie, la vida aún guardaba planes que tarde o temprano lo empujarían de nuevo a la luz. El secreto de Emiliano parecía estar destinado a permanecer oculto en la vieja sala de la hacienda, pero el destino se disfrazó de visita inesperada. Una tarde, doña Teresa recibió a un viejo conocido de la familia, Maestro Aguilar, pianista retirado originario de Guanajuato, que en su juventud había dado conciertos en Bellas Artes. Ahora vivía una vida tranquila, enseñando de vez en cuando a jóvenes con talento. La primera vez que lo vio, Emiliano no imaginó que aquel hombre de cabello blanco y mirada profunda cambiaría su camino. Aguilar había llegado para pasar unos días en la hacienda como invitado de la madre. En cuanto entró al salón y notó el piano cubierto de polvo, sus ojos brillaron con nostalgia. «Ese instrumento no merece estar en silencio», dijo con voz firme, acariciando las teclas como si fueran viejos amigos. Doña Teresa, con una sonrisa cómplice, decidió revelar el secreto de su hijo. «Maestro, creo que debería escuchar a Emiliano. Tiene algo que no puedo describir». El joven sintió un nudo en la garganta. «Mamá, no», protestó en voz baja. «Confía», respondió ella tocándole el hombro con suavidad. Con el corazón acelerado, Emiliano se sentó frente al piano. Al principio sus dedos temblaron, pero pronto dejó que la música hablara por él. Tocó una pieza que había creado en soledad, llena de notas melancólicas y pasajes intensos. Cuando terminó, el silencio fue total. Aguilar lo observaba sin parpadear. «Tienes algo raro, muchacho», dijo finalmente. «Técnica aún no, pero lo que tocas viene de adentro, y eso vale más que cualquier partitura». Esas palabras encendieron una chispa en Emiliano. Nadie, salvo Mateo, lo había mirado con tanta seriedad,
reconociendo su música como algo valioso. En los días siguientes, Aguilar comenzó a darle clases improvisadas. No solo le enseñaba escalas y ejercicios, sino la importancia de la disciplina. El talento es como el agua, Emiliano. Si no lo encauzas, se derrama y se pierde. Pero con constancia puede mover montañas. Las lecciones no eran fáciles. Sus manos se cansaban, su concentración flaqueaba. A veces, después de horas de práctica, golpeaba el teclado con frustración. «No sirvo para esto», decía apartándose del banco. «Lo que no sirves es para rendirte», contestaba Aguilar con calma. «Si la música es tu voz, debes aprender a hablar sin miedo». Poco a poco, Emiliano comenzó a mejorar. Cada día se sentía más seguro, más conectado con las piezas que interpretaba. Incluso empezó a componer melodías nuevas, inspiradas en los paisajes de la hacienda, los campos de agave, el sonido del viento atravesando las montañas, el ritmo lejano de un mariachi en el pueblo cercano. Doña Teresa observaba todo en silencio, con el corazón lleno de esperanza. Veía cómo su hijo recuperaba la confianza que había perdido tras el festival. En sus ojos se dibujaba la posibilidad de un futuro distinto, aunque sabía que don Esteban jamás lo aprobaría. Una noche, mientras practicaba, Emiliano se atrevió a preguntar al maestro: «¿Cree que algún día pueda tocar frente a otros sin sentir miedo?» Aguilar lo miró fijamente y respondió: «El miedo nunca se va, solo aprendes a tocar más fuerte que él». Aquella frase quedó grabada en su mente. Emiliano comprendió que la música no era solo un refugio, sino también un camino. Por primera vez, pensó que tal vez podría enfrentarse al mundo con algo más que resignación. Y aunque aún no lo sabía, esas enseñanzas serían el puente hacia la prueba más importante de su vida. El aprendizaje con el maestro Aguilar había despertado en Emiliano una nueva confianza, pero también una inquietud que crecía cada día. ¿Qué pasaría si algún día volvía a enfrentarse al público? Esa pregunta rondaba su mente como un fantasma, hasta que una tarde el propio Aguilar se la planteó de frente. «He decidido inscribirte en un concurso juvenil de piano en la UNAM», anunció el maestro con tono firme. Emiliano lo miró atónito, con las manos aún apoyadas en las teclas. «¿Qué? No, no puedo hacer eso. Usted no sabe lo que significa para mí». «Claro que lo sé», interrumpió Aguilar. «Tienes miedo y es normal, pero si sigues escondiéndote, nunca vas a crecer. Este concurso no es para que ganes, es para que te enfrentes a ti mismo». El corazón de Emiliano dio un salto. La idea lo aterraba. Recordaba perfectamente las risas en el festival, la humillación que lo había llevado a jurarse nunca más tocar frente a otros. Pero el maestro no se detuvo. «Si tocas en ese escenario, aunque solo sea una pieza, vas a descubrir que el miedo no te controla». Esa misma noche, le contó a su madre lo que Aguilar había propuesto. Doña Teresa lo escuchó con atención, mientras servía café en la sala. «Hijo, yo sé que tienes miedo, pero también sé que tu música merece ser escuchada. Tu padre nunca lo entenderá, pero yo voy a apoyarte». Cuando don Esteban escuchó la idea, su reacción fue inmediata y violenta. «¡Un concurso de piano!», exclamó dejando caer el periódico sobre la mesa del comedor. «Eso es una pérdida de tiempo. No pienso permitir que mi hijo haga el ridículo en público otra vez». Emiliano tragó saliva, pero se atrevió a responder: «Papá, yo necesito intentarlo. No se trata de negocios, se trata de mi vida». El banquero lo fulminó con la mirada. «Tu vida es continuar lo que yo he construido, ¿me entiendes? Si insistes en esta tontería, estarás solo». Las palabras de su padre pesaron como un castigo, pero no lograron detenerlo. Dentro de Emiliano había un fuego que ya no podía ignorar. Por primera vez, estaba dispuesto a desobedecer a don Esteban. Mateo fue el primero en celebrarlo. «Eso. Al fin, hermano. Ya era hora de que el mundo escuchara lo que yo escuché la primera vez que tocaste». «¿Y si me pasa lo mismo que en la escuela?», preguntó Emiliano con la voz quebrada. «Entonces me vas a demostrar que eres más valiente de lo que crees, porque aunque tiemble tu cuerpo, tu música nunca tiembla». Las semanas siguientes se convirtieron en un entrenamiento exhaustivo.
Aguilar lo hacía repetir escalas durante horas, pulir pasajes difíciles y trabajar en la expresividad de cada nota. A veces Emiliano terminaba con los dedos adoloridos y el espíritu agotado, pero siempre encontraba en la música una fuerza nueva. «No pienses en ganar», le recordaba el maestro. «Piensa en tocar como si cada nota fuera tu historia». Las noches se volvieron largas. Mientras su padre lo miraba con desaprobación, Emiliano se encerraba en su habitación a practicar con un teclado eléctrico. En esos momentos, sentía que cada golpe de tecla era un acto de resistencia, un grito silencioso contra las expectativas que lo habían asfixiado toda su vida. Cuando llegó la carta de confirmación del concurso, con la fecha marcada, el joven sintió que todo su cuerpo se estremecía. El miedo regresó con fuerza, pero junto a él apareció una determinación que nunca había sentido. En silencio, supo que su vida estaba a punto de cambiar. Ya no había vuelta atrás. El anuncio del concurso llenó los días de Emiliano de una tensión desconocida. Por primera vez en su vida había tomado una decisión que lo enfrentaba directamente con su padre, y cada jornada de práctica se sentía como una batalla silenciosa. El maestro Aguilar lo recibía con la misma seriedad de siempre, aunque ahora lo presionaba más que nunca. «Otra vez», ordenaba, golpeando suavemente el atril con un lápiz. «No basta con tocar bien, debes hacer que cada nota cuente». Emiliano repetía una y otra vez el mismo pasaje hasta que los dedos parecían de plomo. El sudor corría por su frente y las muñecas le dolían, pero no se detenía. A veces la frustración lo hacía golpear el teclado con rabia. «No puedo», exclamaba apartándose. «Claro que puedes», replicaba Aguilar con calma implacable. «Lo que no puedes es rendirte». La disciplina era brutal. Las madrugadas se llenaban de escalas interminables, los días de correcciones constantes. Emiliano comenzaba a comprender que el talento por sí solo no era suficiente. Hacía falta una resistencia que él no sabía que tenía. Sin embargo, no eran solo los ensayos lo que le pesaba. Su inseguridad física se intensificaba. Al practicar frente al espejo, veía cómo su cuerpo se inclinaba ligeramente al caminar hacia el piano. ¿Cómo el público podría fijarse en eso antes de escuchar una sola nota? Ese pensamiento lo atormentaba. Una tarde, mientras descansaba en el jardín de la hacienda, confesó a Mateo: «¿De qué sirve que toque bien si todos van a fijarse en lo mismo de siempre?» «Sirve porque esta vez no podrán negarlo», respondió su amigo dándole una palmada en el hombro. «Cuando empieces a tocar, se van a olvidar de todo lo demás». Las palabras de Mateo lo reconfortaban, pero el miedo seguía acechando. En las noches, acostado en su cama, imaginaba el escenario de la UNAM lleno de jóvenes prodigios, de jurados estrictos, de público exigente. En su mente veía el recuerdo del festival, las risas, la vergüenza de quedarse en silencio, y se preguntaba si realmente estaba listo para soportar eso otra vez. Los obstáculos no tardaron en multiplicarse. Una mañana, mientras practicaba, la frustración lo venció. Se equivocó en una parte sencilla y, dominado por la rabia, empujó la banqueta. «Nunca voy a poder», gritó con lágrimas en los ojos. Aguilar lo miró con severidad. «Esa es la diferencia entre un músico y un niño caprichoso. El músico cae 100 veces, pero se levanta 101. Decide ahora quién quieres ser». Esa lección lo golpeó más fuerte que cualquier burla. Emiliano se quedó en silencio, recogió la banqueta y volvió a sentarse. No era solo una cuestión de música, era una cuestión de vida. Mientras tanto, don Esteban seguía firme en su oposición. Apenas dirigía la palabra a su hijo. Cuando lo hacía, era para recordarle lo inútil que era su esfuerzo. «Ese concurso no te dará nada», decía con frialdad. «Y si pierdes, lo único que lograrás es confirmar lo que todos ya piensan». Esas palabras lo herían, pero también lo endurecían. Cada nota que tocaba se volvía un desafío directo a la voz de su padre. Los días pasaban y la fecha del concurso se acercaba como una tormenta inevitable.
Emiliano sentía que el miedo lo empujaba hacia atrás, pero al mismo tiempo había algo dentro de él que lo impulsaba hacia adelante. No sabía si sería suficiente, pero había dejado de pensar en retirarse. En el silencio de sus prácticas, comprendió que los obstáculos no eran solo físicos ni técnicos, eran la prueba de que, para llegar a ese escenario, debía enfrentarse primero a sí mismo. Faltaban solo unos días para el concurso y la tensión en la casa Robles se había vuelto insoportable. Emiliano practicaba sin descanso, pero la sombra de la duda lo perseguía como un fantasma. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros riéndose. Escuchaba ecos de burlas, sentía el temblor de sus manos incapaces de terminar una pieza. Una noche, al bajar las escaleras para buscar un vaso de agua, escuchó voces provenientes del despacho de su padre. La puerta estaba entreabierta. Dentro, don Esteban conversaba con un socio del banco. «Mi hijo insiste en participar en ese ridículo concurso», decía con desprecio. «No entiende que es una vergüenza para la familia. Imagínalo ahí, caminando como camina, siendo observado por todos. Será el chisme del mes». El socio rió con complicidad, y esas carcajadas atravesaron el corazón de Emiliano. Sintió un nudo en la garganta, un calor que lo hizo retroceder. Subió a su cuarto con pasos temblorosos y cerró la puerta de golpe. Se dejó caer en la cama, cubriéndose el rostro con las manos. «Tal vez tienen razón», susurró, con la voz quebrada. «Tal vez nunca seré suficiente». El miedo lo aplastaba, y por primera vez en semanas consideró seriamente renunciar. Sería más fácil callar, ahorrarme la humillación. Evitarle a mi padre otra vergüenza. Esa idea lo consumía mientras la madrugada avanzaba y el silencio se hacía más pesado. Fue entonces cuando la puerta se abrió suavemente. Doña Teresa entró, con una bata ligera y los ojos cansados. Se sentó a su lado sin decir nada al principio. Solo acarició su cabello como solía hacerlo cuando era niño. «Te escuché llegar alterado», dijo con voz suave. «¿Qué pasa, hijo?» Emiliano la miró con los ojos húmedos. «Escuché a papá. Dice que soy una vergüenza. Y quizá lo soy. No quiero subir a ese escenario para que todos se rían otra vez». La madre lo abrazó con fuerza, como si quisiera protegerlo del mundo. «Yo también tuve miedo una vez», confesó. «Cuando era joven quise estudiar arte. Pintaba, escribía, pero tu abuelo me dijo que eso era una pérdida de tiempo. Cedí a su voluntad y callé mis sueños. Hasta hoy me duele». El muchacho la miró sorprendido. Nunca había escuchado esa parte de su historia. «¿De verdad?» «Sí», asintió ella. «Y no quiero que cometas el mismo error. No dejes que el miedo ni las palabras de nadie definan tu camino. Tú no eres una vergüenza, Emiliano. Eres mi mayor orgullo». Las lágrimas rodaron por su rostro, mezclándose con un alivio inesperado. La revelación de su madre encendió una chispa dentro de él. No estaba solo. Alguien entendía su lucha. «¿Y si fracaso?», preguntó, apenas audible. «Entonces fracasa con dignidad, hijo. Fracasa intentándolo, no escondiéndote. Eso es lo que marca la diferencia». El silencio llenó la habitación, roto solo por el latido acelerado del corazón de Emiliano. De pronto, la idea de renunciar parecía menos soportable que el miedo al fracaso. Esa noche, mientras la luna iluminaba tenuemente el jardín, tomó una decisión. Aún con miedo, aún con dudas, iba a presentarse. Porque entendió que lo que estaba en juego no era solo un concurso, era la posibilidad de vivir su vida sin cadenas. Y con esa determinación nueva, cerró los ojos y dejó que el sueño lo envolviera, sabiendo que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. El amanecer de aquel día llegó con un aire distinto. Emiliano despertó con el corazón golpeando su pecho, consciente de que había llegado el momento de enfrentar lo que tanto temía. El concurso lo esperaba en Ciudad de México, y aunque su cuerpo temblaba, su decisión estaba tomada. El coche los aguardaba frente a la mansión Robles. Mateo, emocionado, llevaba una mochila llena de golosinas para el camino. El maestro Aguilar, en cambio, se mostraba serio, como si el viaje fuera una ceremonia solemne.
Doña Teresa despidió a su hijo con un abrazo largo, susurrándole al oído: «Recuerda, no tocas para ellos, tocas para ti». El trayecto comenzó entre los campos de agave de Jalisco. El cielo estaba despejado y el sol bañaba las plantaciones con un brillo dorado. Emiliano observaba el paisaje desde la ventanilla, tratando de calmarse con la repetición infinita de las hileras verdes. «¿Sabes qué es lo mejor de este viaje?», dijo Mateo, rompiendo el silencio. «Que cuando regreses lo harás con la frente en alto. Ganar o perder no importa. Lo importante es que te atreviste». «Eso lo dices porque no serás tú quien esté frente al público», respondió Emiliano con una sonrisa nerviosa. «Tal vez, pero estaré ahí, gritando como loco por ti», replicó su amigo riendo. Más adelante, al adentrarse en la Sierra Madre Occidental, el camino se volvió sinuoso. Las montañas se alzaban imponentes, cubiertas de un verde espeso. El maestro aprovechó para hablar con Emiliano. «La música es como este viaje, larga, cansada y llena de curvas. Lo importante es no detenerse». Las palabras calaron hondo. Emiliano asintió, aunque por dentro el miedo seguía rugiendo. Cada kilómetro que avanzaban lo acercaba más a un escenario que sentía demasiado grande para él. Al caer la tarde, el paisaje cambió. El tráfico denso y el ruido de claxon anunciaban la llegada a la capital. Ciudad de México los recibió con su caos vibrante. Avenidas repletas, puestos callejeros soltando aromas de tacos al pastor, gente caminando con prisa bajo un cielo que empezaba a oscurecer. Emiliano se sintió pequeño ante aquella inmensidad. «Bienvenido a la jungla», murmuró Mateo asomándose por la ventana con ojos curiosos. El auto se detuvo frente a una pensión cercana a la UNAM. No era lujosa, pero resultaba acogedora. Emiliano apenas cenó. El estómago estaba cerrado por los nervios. Pasó gran parte de la noche mirando el techo, escuchando los murmullos de la ciudad a lo lejos. «No voy a poder», susurró en la penumbra. Desde la cama de al lado, Mateo respondió sin dudar: «Claro que vas a poder, y si tiemblas, yo tiemblo contigo». La mañana siguiente amaneció fresca, con un cielo azul intenso. El campus de la UNAM los recibió con murales imponentes y jóvenes caminando con partituras bajo el brazo. Emiliano sintió que estaba entrando en otro universo, uno donde la música era un lenguaje común, y él apenas un aprendiz. «Mira a todos», dijo en voz baja, viendo a otros concursantes practicar con dedos veloces. «Son mejores que yo». «No compares tu historia con la de ellos», intervino Aguilar. «Cada nota que toques llevará tu vida dentro. Eso no lo tiene ninguno». El joven tragó saliva. Mientras caminaba hacia el auditorio, sus piernas se sentían más pesadas que nunca. El miedo amenazaba con doblarlo, pero cada paso era también una declaración de que no pensaba retroceder. El viaje había terminado, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. El auditorio de la UNAM estaba lleno de vida. Voces jóvenes resonaban en los pasillos, el sonido de pianos afinándose llegaba desde distintos salones y la tensión se respiraba como un aire espeso. Emiliano caminaba lentamente hacia la sala principal, con el corazón golpeando como un tambor desbocado. Cada paso le recordaba que en cuestión de minutos estaría frente a un público que no conocía, listo para juzgarlo. Mateo lo acompañaba, intentando aligerar el ambiente con su humor habitual. «Mira, hermano, hasta el aire aquí suena a música», dijo abriendo los brazos. Emiliano sonrió apenas, sin lograr soltar la presión que lo consumía. «Si me equivoco va a ser peor que en la escuela», susurró. «Y si lo logras nadie volverá a dudar de ti», contestó su amigo apretándole el hombro. Cuando anunciaron su nombre, un murmullo recorrió el público. Emiliano subió al escenario con pasos lentos, sintiendo cómo todas las miradas se clavaban en su andar desigual. El eco de las burlas pasadas regresó como un cuchillo. Ahí va el cojo del Robles. Por un instante deseó desaparecer. Se sentó frente al piano. El silencio del auditorio era pesado, interrumpido solo por un par de risitas apagadas desde las últimas filas. Los dedos de Emiliano temblaban sobre las teclas.
El recuerdo del festival escolar lo golpeó con fuerza. La risa de sus compañeros, la humillación de abandonar la pieza a la mitad. «No puedo», murmuró apenas audible. Entonces escuchó la voz de Mateo desde el público, fuerte y clara. «Tú puedes, Emiliano. Haz que escuchen lo que yo escuché». Las palabras lo atravesaron como un rayo. Cerró los ojos y respiró hondo. Recordó las tardes en la hacienda, el aroma del agave, la voz de su madre diciéndole que no dejara de tocar, las enseñanzas del maestro Aguilar. Cada recuerdo lo sostuvo, como si lo envolvieran en un abrazo invisible. Colocó las manos en posición y dejó caer las primeras notas. Al principio fueron débiles, como un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Pero poco a poco, con cada acorde, la música comenzó a crecer. El murmullo se apagó y el silencio se transformó en atención. Emiliano sintió que algo cambiaba dentro de él. Ya no tocaba para los jurados ni para el público. Tocaba para sí mismo, para el niño que había sufrido burlas, para el adolescente que se había escondido en la hacienda, para el joven que había decidido desafiar el miedo. Las notas se convirtieron en palabras no dichas, en gritos contenidos, en lágrimas transformadas en melodía. Sus manos, antes temblorosas, ahora parecían fluir con una seguridad que nunca había sentido. En el público, Mateo lo miraba con los ojos brillantes, como si supiera que estaba presenciando algo irrepetible. Aguilar, sentado en las primeras filas, asentía con una leve sonrisa, orgulloso de ver a su alumno enfrentando a su mayor enemigo, el miedo. Cuando la pieza alcanzó su punto más intenso, Emiliano sintió que ya no había público, que el escenario había desaparecido. Solo existía él y el piano, fundidos en una sola voz. El temblor de su cuerpo se transformó en fuerza, y lo que alguna vez fue motivo de vergüenza se convirtió en el motor de su interpretación. Al terminar, un silencio profundo llenó el auditorio. Emiliano retiró lentamente las manos del teclado, con el pecho agitado y los ojos húmedos. Durante un instante, temió que nadie reaccionara. Pero entonces, un aplauso tímido se elevó desde la última fila. Otro lo siguió, y en cuestión de segundos, la sala entera estalló en ovaciones. Emiliano bajó la mirada, sorprendido, mientras un calor nuevo lo recorría. Por primera vez, no era el objeto de burlas, sino de reconocimiento. El primer obstáculo había sido vencido, pero lo que vendría después pondría a prueba todo lo que había descubierto en sí mismo. El auditorio aún resonaba con los aplausos cuando Emiliano se preparó para la segunda parte de su presentación, la pieza central con la que demostraría todo lo aprendido. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Respiró profundamente, dejó que sus dedos descansaran sobre las teclas y cerró los ojos. Las primeras notas surgieron suaves, como un susurro que acariciaba el aire. El público contuvo la respiración, cautivo desde el inicio. Emiliano sentía que cada acorde lo conectaba con sus recuerdos más profundos: la soledad de los recreos, la voz dura de su padre, las risas crueles de sus compañeros. Todo eso se transformaba en música, en un río que corría desde su pecho hasta el piano. Conforme avanzaba la pieza, la intensidad crecía. Sus manos ya no temblaban, se movían con decisión, golpeando las teclas con fuerza, dibujando contrastes de luz y sombra. El eco llenaba cada rincón del auditorio, y en ese sonido, Emiliano liberaba los años de dolor acumulado. En las primeras filas, Aguilar lo observaba con ojos serios, pero en su interior estaba conmovido. Ahora entiende lo que significa tocar con el alma, pensó. Mateo, incapaz de contenerse, murmuraba emocionado: «Eso, hermano, dales todo». La música alcanzó un punto en que parecía que el tiempo se había detenido. Emiliano se olvidó de su caminar, de las miradas, del apellido Robles. Era solo él, un muchacho que había decidido enfrentarse a su destino con las únicas armas que tenía: su sensibilidad y su voluntad. El clímax llegó con una explosión de notas rápidas, intensas, como si cada tecla fuera un grito de resistencia.
Emiliano inclinó el cuerpo hacia adelante, sintiendo que su alma entera salía a través del instrumento. Los espectadores, que al principio habían dudado de él, ahora lo escuchaban con el corazón en un puño. Algunos cerraban los ojos, otros se mordían los labios, contagiados por la fuerza de la interpretación. En ese instante, Emiliano recordó las palabras de Aguilar. El miedo nunca se va, solo aprendes a tocar más fuerte que él. Y comprendió que tenía razón. El miedo seguía ahí, escondido en su pecho, pero estaba siendo ahogado por el torrente de música que brotaba de sus manos. Las últimas notas resonaron como un suspiro largo, que poco a poco se desvaneció en el aire. El silencio posterior fue absoluto, tan profundo que Emiliano sintió que podía escuchar su propio pulso. Levantó lentamente la cabeza y abrió los ojos. Frente a él, un auditorio entero contenía la respiración, paralizado por lo que acababa de presenciar. Entonces, de repente, el silencio se rompió con un aplauso aislado. Otro lo siguió, y en cuestión de segundos, la sala entera estalló en una ovación ensordecedora. La gente se levantó de sus asientos, aplaudiendo con fuerza, algunos incluso gritando su nombre. Emiliano permaneció sentado, incrédulo. No podía creer que esas mismas manos que alguna vez habían dudado frente a un piano, ahora habían provocado aquello. Sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no las ocultó. No eran de tristeza, sino de liberación. Mateo, desde la segunda fila, lo miraba de pie, aplaudiendo con todas sus fuerzas. «Te lo dije, Emiliano, te lo dije», gritaba entre la multitud. El joven bajó la cabeza, agradecido, dejando que el aplauso lo envolviera como un abrazo colectivo. Por primera vez, ya no era el hijo del banquero que no caminaba bien. Era Emiliano, el pianista que había conquistado a todos con su verdad. El momento que había temido durante toda su vida se convirtió en la prueba de que el dolor podía transformarse en belleza. Y aunque no sabía qué decisión tomaría el jurado, entendió que ya había ganado algo mucho más importante: el respeto y, sobre todo, el respeto hacia sí mismo. El eco de la ovación aún resonaba en los oídos de Emiliano cuando abandonó el escenario. Caminaba con las piernas temblorosas, no tanto por su dificultad física, sino por la intensidad de lo vivido. En el pasillo trasero del auditorio lo esperaban Mateo y el maestro Aguilar, con sonrisas que hablaban más que 1000 palabras. «¡Lo lograste, Emiliano!», exclamó Mateo, abrazándolo con fuerza. «¿Viste sus caras? Estaban hipnotizados». El joven sonrió débilmente, aún incrédulo. «No sé cómo pasó. Sentí que algo dentro de mí se liberaba». Aguilar lo observó con seriedad y orgullo. «Hoy descubriste quién eres realmente. Pase lo que pase con el jurado, ya diste el paso más difícil». El tiempo hasta los resultados se volvió eterno. Los concursantes murmuraban entre sí, algunos con gestos de admiración hacia Emiliano, otros con evidente envidia. Una muchacha de cabello rizado, que había interpretado una sonata impecable, se le acercó. «No sé si ganes», le dijo con sinceridad, «pero te aseguro que nadie nos hizo sentir lo que tú». Ese comentario lo conmovió más que cualquier premio. Cuando finalmente se anunciaron los resultados, Emiliano contuvo la respiración. No obtuvo el primer lugar, pero sí una mención especial por la expresividad y la fuerza emocional de su interpretación. El auditorio lo ovacionó de nuevo, y él, de pie, sintió que esa mención era mucho más de lo que alguna vez había soñado. Entre el público, escondido en una esquina del auditorio, estaba don Esteban. Había viajado a la capital en secreto, convencido de que confirmaría sus sospechas de fracaso, pero lo que presenció lo desarmó. Vio a su hijo conquistar a un público entero con la misma pasión que él nunca entendió, y por primera vez se sintió dividido entre el orgullo y la incomodidad de reconocer que quizás se había equivocado. De regreso en la pensión, Mateo no paraba de hablar. «Viste cómo aplaudían, viste cómo hasta los jurados te miraban». Emiliano, sin embargo, estaba en silencio. Miraba sus manos aún vibrantes, como si no fueran las mismas que lo habían traicionado años atrás. «Por primera vez, no me importó cómo camino, Mateo.
solo me importó lo que sentía. Al día siguiente, doña Teresa lo llamó por teléfono. Su voz estaba cargada de emoción. «Hijo, escuché todo, estoy orgullosa de ti, más de lo que puedo expresar». Él cerró los ojos conteniendo las lágrimas. «Gracias, mamá. No lo hubiera logrado sin tu apoyo». Pero mientras Emiliano celebraba en silencio su pequeña victoria, sabía que el conflicto con su padre no había terminado. Don Esteban no lo felicitó, ni siquiera mencionó su presencia en el auditorio. Cuando regresaron a Guadalajara, la tensión se hizo evidente. En la mesa familiar, el banquero habló por fin. «Tu música fue interesante. Pero no olvides que la vida no se sostiene con aplausos. El banco sigue esperando a su heredero». Emiliano lo miró directamente, con una seguridad nueva. «Papá, no voy a abandonar lo que descubrí en mí. No puedo vivir siendo lo que tú esperas si eso significa renunciar a quien soy». El silencio se extendió pesado, hasta que don Esteban desvió la mirada. Era la primera vez que Emiliano le respondía con firmeza. La victoria del concurso no resolvía todos sus problemas, pero sí había abierto una puerta. Ahora sabía que tenía un lugar en el mundo, aunque aún debía luchar para sostenerlo. Y en el fondo, intuía que lo más difícil todavía estaba por llegar. Demostrar que la música no era un capricho, sino su destino. El regreso a Guadalajara estuvo cargado de una energía diferente. Emiliano no era el mismo joven inseguro que había partido hacia la Ciudad de México con miedo en el corazón. Ahora caminaba con la frente en alto, consciente de que, aunque sus pasos siguieran siendo torpes, había encontrado una fuerza que lo sostenía más allá del cuerpo, la convicción de su música. En el colegio las reacciones fueron inmediatas. Los rumores sobre su participación en el concurso se habían esparcido con rapidez, y muchos compañeros lo miraban con ojos nuevos. Algunos lo saludaban con respeto, otros lo observaban con una mezcla de curiosidad y envidia. Los mismos que antes lo habían ridiculizado, ahora susurraban comentarios distintos. «Ese es el que tocó en la UNAM, ¿verdad?». Dicen que lo aplaudieron de pie. Emiliano notaba esas miradas, pero ya no lo perturbaban como antes. Había aprendido que el verdadero valor no se encontraba en la aprobación de los demás, sino en la fidelidad a lo que llevaba dentro. Mateo, siempre a su lado, lo celebraba abiertamente. «¿Ves, hermano? Te dije que un día ellos iban a tener que tragarse sus palabras. Ahora te respetan, y no por tu apellido, sino por lo que eres». Las clases con el maestro Aguilar continuaron, aunque ahora el tono era distinto. Ya no se trataba solo de disciplina, sino de pulir un camino. «Has dado un gran paso», le decía el maestro, «pero la música no se detiene en un concurso. Si de verdad quieres dedicarte a esto, tendrás que trabajar el doble». Esa idea no asustaba a Emiliano. Por primera vez, el esfuerzo no se sentía como un castigo, sino como una elección. Se levantaba temprano para practicar, componía pequeñas piezas inspiradas en la vida diaria y, en ocasiones, se atrevía a mostrárselas a su madre y a Mateo, quienes lo escuchaban con emoción. La relación con don Esteban, sin embargo, seguía siendo complicada. El padre mantenía una actitud distante, aunque en su interior luchaba con sentimientos contradictorios. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, llamó a su hijo. «Emiliano», dijo con tono seco, «reconozco que lo que hiciste en la capital fue digno, pero no quiero que confundas un aplauso con un futuro». El joven respiró hondo antes de responder. «Papá, sé que el banco es tu vida, pero no es la mía. No te pido que lo entiendas de inmediato, solo que me dejes intentarlo». El silencio posterior fue largo. Don Esteban no dio su aprobación, pero tampoco lo detuvo, y ese pequeño gesto significó más para Emiliano que cualquier elogio. Con el tiempo, el joven comenzó a ser invitado a pequeños recitales locales. Al principio eran auditorios modestos, con públicos reducidos, pero para él cada escenario era una victoria. Descubría que podía tocar sin dejarse vencer por el miedo, y que la música tenía el poder de unir a la gente más allá de clases sociales o prejuicios.
En uno de esos recitales, un grupo de estudiantes lo abordó después de su presentación. «Nos inspiraste», dijo una muchacha. «Ver cómo tocas con tanta pasión nos da valor para seguir también nuestros sueños». Esas palabras resonaron en él más que cualquier reconocimiento formal. Emiliano comprendió que su historia no solo se trataba de vencer burlas, sino de convertirse en ejemplo para quienes dudaban de sí mismos. El muchacho que un día había escondido su talento en una sala polvorienta de la hacienda, ahora se transformaba en alguien capaz de compartirlo con el mundo. Y aunque el camino seguía lleno de incertidumbres, cada paso que daba lo acercaba más a la vida que había elegido. Lo que aún no sabía era que esa transformación apenas comenzaba y que lo más importante estaba por llegar: aceptar, de una vez por todas, que su destino no dependía de la mirada de los demás, sino de la suya propia. El sol caía sobre Guadalajara, tiñendo de dorado las calles, y Emiliano caminaba lentamente por los jardines de la casa familiar. Sus pasos seguían siendo desiguales, pero ya no los sentía como un castigo. Cada movimiento era un recordatorio de lo que había superado, de que no necesitaba correr para llegar lejos. En su corazón habitaba una calma nueva. Había descubierto que la música no era solo un refugio, sino su razón de vivir. Lo que un día había escondido por miedo, ahora se había convertido en su fuerza más grande. La voz de los aplausos en la UNAM todavía resonaba en su memoria, no como un triunfo pasajero, sino como la confirmación de que era capaz de transformar la burla en respeto. Don Esteban, aunque seguía siendo un hombre rígido, había cambiado en pequeños gestos. Una mañana lo encontró escuchando una de sus grabaciones en el despacho, con los ojos clavados en el reproductor. Al notar la presencia de su hijo, el banquero se aclaró la garganta y dijo: «Tu música, y tiene carácter. Nunca lo hubiera esperado». No era una declaración de rendición, pero para Emiliano fue suficiente, la primera grieta en el muro que los había separado durante tantos años. Doña Teresa, en cambio, lo miraba con un orgullo luminoso. «Sabía que lo lograrías, hijo. Sabía que tu voz estaba en esas teclas, esperando ser escuchada». Y Mateo, siempre a su lado, lo celebraba con la naturalidad de quien nunca había dudado. «Lo mejor de todo», dijo una tarde mientras compartían un refresco en la plaza, «es que ya no importa lo que digan. Te escucharon, te respetaron, y lo que viene será aún más grande». Emiliano sonrió, consciente de que su camino apenas comenzaba. Había recitales modestos en puerta, nuevas oportunidades de aprendizaje, y quizá algún día escenarios más grandes. Pero lo más importante ya lo había conquistado: la confianza en sí mismo. Se detuvo frente al piano de la sala, ese viejo cómplice de tantas horas secretas. Puso sus manos sobre las teclas y dejó fluir una melodía tranquila, cargada de gratitud. No era una pieza grandiosa, sino una confesión silenciosa. La aceptación de que su destino estaba ligado a la música y que esa verdad era irrompible. Al tocar, recordó cada etapa de su vida: las risas crueles en la escuela, la soledad en los pasillos, la frustración en el festival, las lágrimas en la hacienda, el consejo de su madre, las palabras duras de su padre, el apoyo incondicional de Mateo y la guía firme del maestro Aguilar. Todo eso se condensaba en cada nota, formando un relato sin palabras que solo la música podía contar. Cuando terminó, permaneció en silencio unos segundos con los ojos cerrados. Sonrió. No necesitaba más. Su historia era la prueba de que las debilidades podían convertirse en alas, de que las burlas podían transformarse en aplausos y de que el dolor, si se abrazaba con valentía, podía convertirse en arte. Y así aquel joven que un día fue ridiculizado por no caminar como los demás, aprendió que no hacía falta correr para llegar lejos. Bastaba conseguir su propio ritmo, con la música como guía. Antes de cerrar esta historia, quiero invitarte a que te suscribas al canal para no perderte más relatos como este, llenos de lucha, esperanza y superación. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en la pantalla para seguir descubriendo más historias que inspiran y conmueven.
El viaje de Emiliano apenas comenzaba, y como toda buena melodía, aún guardaba muchas notas por sonar.